se incurrieron en irregularidades, se violó o se transgredió el reglamento del Congreso, se violó un par de artículos de la Constitución y eso convierte a la vacancia, más allá de si yo estoy de acuerdo o no con la suspensión de Castillo o su destitución, el procedimiento con el cual se llevó adelante es incorrecto. Y este es mi único argumento, es procesal, no es un argumento de fondo. Por eso yo te digo que tal vez a Castillo finalmente decidan destituirlo, suspenderlo, vacarlo, pero eso lo tienen que hacer después de un proceso correcto. El Congreso vaca a Castillo también amparado en el artículo 46 de la Constitución. Y el artículo 46 de la Constitución dice, nadie le debe obediencia a Claro, quienes... eso que vos estás hablando se llama derecho de insurgencia. El derecho de insurgencia se hubiera podido aplicar si Castillo hubiera logrado transformar el orden constitucional y disolver efectivamente el Congreso. En ese caso sí, pero te quiero decir algo, porque ahí hay un juego de palabras. El Congreso no puede aplicar el derecho de insurgencia. Si el Congreso sigue funcionando es porque la rebelión fracasó. ¿Tú crees en la democracia? Por supuesto que sí. ¿Y qué es la democracia para ti? Bueno, para mí la democracia es que no asesinen 70 personas un gobierno constitucional, ¿no? ¿A vos qué te parece? 70 cadáveres tiene Perú. Pero también, Cada vez que hablo de los muertos en los medios peruanos, miran para otro lado. pero la democracia también es equilibrio de poderes. Y lo que el señor Por Castillo supuesto, estaba pero convirtiendo en un autócrata, como Fujimori. no lo creo, no lo creo, porque Fujimori, además de dar un Fujimori discurso, cerró el Congreso. disolvió. Claro, pero Castillo no. Fujimori cerró el Castillo pudo Congreso. haberlo intentado. Pero hay una gran Fujimori, diferencia. Fujimori cerró el Congreso. Sí. Suspendió el Tribunal Pero Castillo, Constitucional. ¿vos dirías que cerró el Congreso? ¿Cómo? ¿Vos dirías que Castillo cerró el Congreso? Bueno, él lo anunció. Lo En anunció, discurso, ¿lo él cerró o no dijo, lo cerró? Yo puedo anunciar cualquier cosa. pero como presidente, o sea, como presidente puedes anunciar cualquier cosa, o sea, ¿cuál es tu Pero te hago una pregunta. responsabilidad? ¿A vos No, no pero te si vos parece, crees pero no te en el parece que orden estás, constitucional? pero no te parece que estás frivolizando el cargo de No, yo creo presidente de la que, Juan Carlos, República? yo creo que... O sea, No, Juan Carlos, yo yo creo puedo decir que cualquier cosa como presidente de la República, me estás frivolizando el cargo. no, pero coincido con vos. Si el presidente tiene que cumplir con las normas, ¿por qué vos no le das importancia al artículo que indica que el mensaje a la nación tiene que tener la firma de los ministros? ¿Por qué vos no le das importancia a eso? El señor Castillo estaba cerrando el Congreso, declarando en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, ordenando apresar a la fiscal de la Nación. ¿Para qué necesitas la firma de los ministros si estás entrando en un régimen autócrata? Que nunca lo logró, nunca lo logró. No hubo ningún alzamiento en armas. Dio el discurso y se escapó, como dicen los medios, a una embajada. Yo no creo que se haya escapado, pero estaba en un auto fugándose, no estaba dando un golpe de Estado. El Congreso nunca fue disuelto. Y vos me podés decir, ¿pero Castillo quiso disolverlo? Yo te puedo decir, sí, efectivamente en ese discurso pareciera que sí, pero nunca lo logró. Por eso Romy Chan habla de tentativa. Y yo lo que te quiero decir es, si no lo logró Juan Carlos, si él lo anunció, pero no lo logró porque no tenía fuerza, porque no tenía apoyo, entonces no hubo usurpación de funciones. Entonces el Congreso no puede aplicar el artículo 46 que está destinado a la ciudadanía. Y yo te pediría que pongas muy bien que el Congreso no puede aplicar el derecho de insurgencia porque ese artículo está Pero destinado a la población. pero yo creo que contra un golpista, o sea, cualquier institución, cualquier ciudadano puede aplicar esa norma. O sea, el Bueno, pero acá no ejército, fue cualquier ciudadano, fue el Congreso que tiene una aprobación social menor al 6%. y además, Y eso no es y democrático tampoco. además, y además las Fuerzas Armadas, y además la policía, que no le hizo caso, Pero justamente decime, claro, porque sabían que el señor estaba fuera de la ley. pero no importa si le hicieron. Bueno, pero pará, yo te hago una pregunta. ¿70 muertos a vos te parece que está dentro de la ley lo que pasa en Perú hoy? Pero un momento, o sea, estamos hablando del tema del golpe, no estamos hablando No, yo de te lo estoy que ha hablando, bueno, pasado. pero ahora yo te pregunto a vos, que sos de Perú, yo soy de Argentina. 70 cadáveres tiene el gobierno peruano. En Argentina hay un muerto y se tiene que ir un gobierno. Perú tiene 70. Ayer el gobierno de tu país llamó a un diario en España para quejarse porque me habían hecho una entrevista. Eso es un papelón internacional lo que está haciendo Perú. ¿Cómo se van a quejar ante un país democrático, ya que vos me hablas de democracia, cómo se van a quejar con un diario porque me hacen una entrevista? Es decir, ya están en contra de la libertad de expresión en Perú. Entonces, vos me hablas de democracia y yo te estoy mostrando que tu gobierno no es democrático, porque no pueden quejarse con un diario porque yo doy una entrevista. Pero tú Por tampoco puedes, supuesto,
pero tú tampoco puedes decir de que el señor Castillo es democrático, porque el señor Castillo, Yo no dije que, desde que asumió el poder, ha yo no sido dije eso, yo dije, absolutamente, absolutamente hostil contra Juan los medios. Carlos, pero Juan Carlos, yo no Y dije eso, nunca yo daba te estoy entrevistas, diciendo, pero nunca yo no daba dije entrevistas. eso, puede ser, pero yo no te estoy diciendo eso, Juan Carlos, yo te Entonces, digo que está mal vacado, son cosas distintas. Yo te estoy diciendo que el procedimiento que se siguió para vacarlo es inconstitucional, que no se respetó el debido proceso. dices que Castillo ha sido vacado por los grupos económicos porque se vencían contratos de los contratos de las empresas que explotan los recursos naturales. Castillo tiene una mirada de izquierda, una mirada más vinculada justamente a Evo Morales, que nacionalizó recursos en Bolivia, o a López Obrador, que acaba de nacionalizar el litio en México, que a las políticas neoliberales de Fujimori. Entonces, no es raro pensar que los que defienden las políticas de Fujimori, que fueron políticas económicas neoliberales, van a estar en contra de cualquier medida de nacionalismo, de nacionalización económica, como las que toman todos estos gobiernos, como Lula en Brasil, como Evo Morales en Bolivia, como Correa en Ecuador, como López Obrador en México. Digamos, no es difícil pensar que con Castillo va a pasar lo mismo. Y yo creo que esa es la razón, si Por vos eso querés, entonces, política. entonces hablamos de una suposición, no digamos de una información valedera, porque lo No, que no, nosotros, para mí es valedero porque pero si el nosotros hemos presidente. revisado, lo que nosotros hemos revisado es de que hasta el 2026 no se vence ningún contrato, hasta el 2026. Y quienes finalmente revisan los contratos es el Congreso de la República, porque los contratos en el Perú son contratos ley. Entonces, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna facultad, ninguna potestad para hacer esa tarea, ¿no? Entonces, eso sí me parece que es sumamente peligroso que se diga, ¿no? Porque creo que ahí sí no estamos siendo tan exactos. Bueno, eso lo podés poner vos, que el año exacto en el que vencen no es 2023 ni 2024, sino 2026, pero efectivamente se vencen esos contratos dentro del gobierno que le correspondía a Castillo, con lo cual la información es precisa. O sea, me parece bien, Juan Carlos, que vos pongas la corrección de años, en vez de ser 2023 es 2026, pero yo te respondo, sigue siendo durante el gobierno de Castillo, y lo que yo sí sé es que a Pero mí Castillo me dijo que no los iba a renovar. mucha gente le pide el cierre del Congreso, le pedía el cierre del Congreso, Claro. eso no lo podemos ocultar, son los hechos, pero yo creo que si también tú obedeces a una voluntad popular distorsionada, que no está pegada a la derecha, lo que está promoviendo es la anarquía. Y yo creo que Evidentemente hay algo, yo coincido con vos, no sé si lo llamaría anarquía, pero coincido con vos en que hay algo, que se lo dije a Petro, por eso hablo de pluralismo jurídico en mi dictamen y por eso la cito tanto a Raquel Fajardo, que es abogada de comunidades originarias, aunque no apoya a Castillo, ¿te das cuenta? Pero apoya a las comunidades originarias en el Perú, a los pueblos indígenas. Hay algo en la posición de Castillo, en el discurso mismo, de alejarse del formalismo jurídico europeo tradicional que impregnó nuestros países. Pero eso, ahí es cuando yo digo que tal vez lo que estaba haciendo Castillo está 200 años adelantado, lo sepa él o no, pero el problema es que no tenía la fuerza política ni la conciencia ciudadana para llevar semejante reforma adelante.